en un libro de Jutta Marx que justamente se llamaba así, Mujeres de una amplia participación a una escasa representación. Ella había hecho su investigación en el Partido Radical, que era el partido que ganó las elecciones en el 82. Entonces, lo que se veía, pero que era trasladable a cualquier otro partido político, pensemos que en el socialismo Alicia Moró de Justo nunca fue candidata a diputada. Tenemos personajes extraordinarios. El peronismo tenía su rama femenina y fue el único partido que llevó mujeres a la legislatura como parte de este pensar, la rama sindical y la rama femenina, pero con un peligro al que tenemos que estar atentas. Si hay una rama sindical y una rama femenina, la rama sindical, ¿quiénes son? Y es una especie de verificación de que quienes van a representar a los trabajadores son varones, y lo vemos ahora, lo vemos en la CGT, los vemos el 1 de mayo, cuando se puede, o en los actos se va a ver el 17 de octubre, esos actos donde hay escenarios puramente de varones, y no se les mueve un pelo por eso, no consideran que haya ninguna contradicción. La misoginia de los movimientos y la misoginia de los partidos todavía es una especie de ceguera. Yo creo que una de las cosas que el feminismo ha ido logrando con décadas de trabajo, yo vengo trabajando dentro del movimiento de mujeres desde la década del 70, así que puedo medirlo ya en muchas décadas de trabajo, es hasta un efecto estético. Choca que haya un auditorio que dice ser representativo y democrático, y no hay mujeres. Y eso pasa ahora, pasa con encuentros de empresarios y sindicalistas con el presidente y los ministros, donde no creen que para pensar transversalmente las políticas y en un encuentro de foro social haya que incluir al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. O sea, sigue pasando, no es algo, hay todavía una ceguera con respecto a cómo hacer algo que se sancionó hace 25 años en la plataforma de Beijing, que es transversalizar la perspectiva de género, es decir, no considerar una política focal para mujeres, sino considerar que la política, la perspectiva de género, es decir, considerar qué impacto diferencial por género va a tener esa política, si incide en las relaciones jerárquicas de género, si incide en los estereotipos, si las personas que van a ser impactadas por esa política han participado de su diseño, de su implementación y del monitoreo, del seguimiento de esa política, si esas voces sobre las que impacta una política han sido escuchadas. Esto implica una perspectiva de género y tiene que ver con todas las políticas públicas, no solamente con políticas focales dirigidas a mujeres. Entonces, si vamos a pensar situaciones que tengan que ver con prevención de la violencia, bueno, una situación que interviene en el hecho de que la violencia se perpetúe es la enorme brecha económica de las mujeres. Una brecha que tiene que ver con que hay menos salario por igual trabajo, con que las mujeres nos hacemos cargo del 85% de la tarea doméstica, con que quienes cuando la tercerizamos en otras mujeres, el 92% de las trabajadoras domésticas son mujeres, con que además de tener menos tiempo personal para el trabajo, porque nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, y cuando conseguimos ese trabajo al igual salario, somos la mayoría de quienes están en trabajos informales o desocupadas, jóvenes, mujeres desocupadas. Bueno, esta catarata de desigualdades económicas implica que si el varón es el proveedor y la alimentación de la mujer y los hijos, o el tener una vivienda depende de ese varón, y el varón ejerce violencia, esa violencia sea tolerada, y esa violencia se perpetúe, porque no hay autonomía de las mujeres para pensarse por fuera de ese vínculo violento. Justamente una de las modificaciones importantes en las estrategias del plan contra las violencias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades es poner el acento en la autonomía económica, es decir, pensar un subsidio para víctimas de violencia de 6 meses, equivalente a un sueldo básico, para que esa mujer tenga al menos la posibilidad de emanciparse de una relación violenta, de no solo hacer una denuncia o ir a pedir un grupo de autoayuda, sino realmente salir de esa situación de violencia y no retornar. Para esto hay que invertir dinero. Invertir dinero es la manera que tienen la política de expresar su voluntad política. Hay voluntad política cuando hay financiamiento y capacitación de los recursos necesarios. Eso todavía ahora, en temas de violencia,
es deficiente la capacitación en en segmentos específicos, por ejemplo, el patrocinio jurídico gratuito para mujeres. Tendría que ser un patrocinio con muy buena formación en género y en violencia, con uso de los tratados internacionales para defender a las mujeres con argumentos que sean argumentos fuertes. Y sin embargo, los patrocinios gratuitos de las defensorías públicas no siempre tienen este tipo de capacitaciones. La ley Micaela vendría a intentar remediar este tipo de déficit. Entonces, el retorno de la democracia nos encuentra con muchas expectativas, con una historia de haber estado fuera de las decisiones políticas y jurídicas, y con un ímpetu que venía de la resistencia a la dictadura, del activismo de muchísimas de las mujeres, de la formación académica, que recién en los 40 es una formación académica que es más intensa, donde empieza a haber un igualitarismo en las universidades, y entonces las mujeres pueden acceder a mayor formación, y el hecho de que en la década del 60 las mujeres tuvieron un masivo acceso al trabajo, es decir, salieron del hogar para ir al ámbito público a trabajar y se entrenaron en relaciones laborales también. Entonces eso subjetivamente cambió mucho a las mujeres. Cuando vuelve entonces la democracia hay una demanda. Esa demanda no es... Estoy hablando rápido, perdón, pero es que lo que iba a ser una hora van a ser unos poquitos minutos, porque a las 5 me tengo que conectar con Colombia para otra actividad. Les pido disculpas. Así que estoy hablando un poco rápido. Entonces, la idea de intervenir no se vio reflejada en que todo ese activismo fuera recibido por los partidos como un aporte necesario para la democracia. Con lo cual hubo que trabajar la ley de cupo. La ley de cupo del año 91 se aplica por primera vez en 1994 en la Convención Constituyente. En esa convención, por primera vez, hay un tercio de mujeres dentro de los convencionales constituyentes. Es muy importante porque nunca lo que es nuestro pacto social básico había integrado a las mujeres en su debate. Y fue muy importante la presencia de mujeres allí porque hubo una arremetida del ministro de Justicia, de Rodolfo Barra, que era absolutamente clerical y quería poner una cláusula explícita que prohibiera el aborto, quería poner esa cláusula en la Constitución, y las mujeres por primera vez trabajaron transversalmente, decidieron las mujeres de todos los partidos políticos que eso no era parte de la banda explícita de reforma constitucional, que tenía otros objetivos, y por lo tanto rechazaron discutir el tema. Y eso logró que entonces ese tema ni siquiera entrara en debate. Para esto hubo muchísimo lobby feminista en los alrededores, feminista y de la diversidad, que permitió incluir el concepto de género y no solo el concepto de sexo como discriminación, permitió incluir la cuestión de las medidas de acción afirmativa, de las medidas, por ejemplo, la medida de cupo, que después se pudo aplicar, este tipo de medidas no como un caso de discriminación, sino como un caso de promoción de grupos más vulnerables, permitió también el acceso para pensarlo interseccionalmente, es decir, nosotros tendríamos que tener dos ejes, ¿no?, de una política de derechos humanos y género. Un eje transversal, todas las políticas tienen que tener el marco de género y derechos humanos, y un eje interseccional, es decir, ninguna persona es solamente su género. Somos personas que tenemos una clase social, unos rasgos étnicos, un color de piel, una educación, una capacidad o discapacidad, y todos esos aspectos, cada uno de estos segmentos de identidad se entrecruzan y dan relaciones diferentes en los niveles de opresión que cada sujeto sufre. Este concepto de interseccionalidad es un concepto muy importante para trabajar violencia y también para trabajar acceso a la justicia, acceso a los derechos, y es un concepto que fue creado por una mujer afro en Estados Unidos que decía, ella participaba a la vez en los grupos feministas y en los grupos de derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Y decía, cuando yo trabajo en los grupos de derechos civiles no soy vista como mujer, y cuando trabajo en el movimiento de mujeres no soy vista como negra. Entonces, ¿en qué consiste mi lugar de ser mujer negra? No es una suma de ser mujer más ser negra, es una intersección, es un entrecruzamiento para el que hay ceguera cuando se habla de temas en los cuales no se tiene en cuenta entonces el otro factor de desigualdad.
ahí aprendimos claramente que pensar interseccionalmente implica pensar que si una persona es pobre, la pobreza tiene género también. Entonces, cuando ciertos representantes de movimientos sociales, aludiendo a la pobreza, acumulan poder y hablan por la totalidad de los pobres y no tienen en cuenta las demandas de las mujeres, entonces están hablando, no nos están representando, sino que nos están sustituyendo. Y es muy diferente representar y sustituir. Para representarnos, nuestras miradas, nuestras necesidades, nuestros puntos de vista, nuestros intereses tienen que estar presentes. Y en esos grupos hegemónicamente masculinos no estamos presentes. Si estamos en un grupo feminista y no incluimos feminismos populares, feminismos de adultas mayores, feminismos de adolescentes, feminismos de los barrios que están trabajando con cuestiones medioambientales, con acceso a los recursos, por supuesto cuestiones de clase. Si no hacemos todas esas intersecciones, no estamos representando bien a las mujeres. Entonces, pensar transversalmente e interseccionalmente las políticas de género, y si vamos a trabajar en violencias, mucho más, porque esas violencias, por supuesto, se acumulan y adquieren otra expresión cuando esas violencias están dadas sobre una persona migrante, por ejemplo, o sobre una persona en prostitución, o sobre una mujer trans. Todas estas intersecciones tienen que estar pensadas para que las políticas de violencia sean políticas que efectivamente sean aplicables. ¿Qué sacamos como conclusión de esto? Que no puede haber un solo tipo de política. No puede haber una política abstracta, porque quienes van a llegar a utilizar esa política y salir de la situación de violencia van a ser solamente las personas privilegiadas. Porque las condiciones de subalternidad que no se enuncian dan por resultado que ese silencio solo beneficia a las personas privilegiadas de cada uno de estos órdenes de interseccionalidad que mencioné. Entonces tenemos que pensar, ¿estamos trabajando políticas de discapacidad junto con las políticas de violencia para no tomarnos la autonomía de las personas con discapacidad como precio y no ponerlas bajo tutela, bajo protección, pero no respetarles sus aspiraciones, sus derechos? ¿No es esta ausencia de una política específica de autonomía para personas con discapacidad, como señala la Convención para las Personas con Discapacidad? Debe haber un sistema de apoyos, pero no debo sustituir la opinión de una persona con discapacidad. Entonces, ¿estoy representándola? Si estoy trabajando con travestis y trans, ¿estoy representando, cuando hablo de mujeres, a travestis y trans como identidades no binarias, como identidades que no tienen ese encolumnamiento entre la biología y el género, entre la genitalidad y el género autopercibido? ¿Las estoy representando? Tengo que nombrarlas para poder representarlas. Si estoy pensando, no es en la ciudad de Buenos Aires, pero en áreas rurales y áreas urbanas, perdón, hubo un ruido muy fuerte acá, pegué un salto, o en áreas urbanas como las que tenemos zonas, la zona sur y la zona norte. Cuando yo era defensora del pueblo, hicimos una evaluación de derechos sexuales y reproductivos. El nivel de mortalidad materna y el nivel de mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires tenía el nivel más bajo y el nivel más alto del país. Es decir, si el país tenía una enorme diversidad, en la ciudad de Buenos Aires habitaban los dos niveles, que eran equivalentes. El nivel más bajo de mortalidad, que da un más alto estándar de salud, al nivel de Canadá. Lo teníamos en la ciudad de Buenos Aires. Pero también teníamos el nivel de Bolivia, que en ese momento, hace muchos años, eran los años 90, era un nivel de riesgo tremendo y de informalidad tremenda en falta de atención de salud. El nivel que teníamos entonces en la ciudad de Buenos Aires era un nivel de desigualdad enorme, aunque la ciudad era una ciudad pequeña y con un conjunto de población que debería ser abarcable por todas las políticas públicas. ¿Y por qué existía esa brecha? Porque existen barreras que tienen que ver con esta falta de punto de vista interseccional. Entonces, voy muy rápidamente a decir que parte de lo que los feminismos hicieron en este largo periodo, afortunadamente, de democracia, es integrar a las políticas públicas distintas subjetividades, incluso de mujeres. En los años 90 comenzaron a hacerse visibles travestis y trans, y comenzó
a trabajarse el concepto de transversalidad porque fue el encuentro de Beijing en el 95. En el 2001 arribaron los feminismos populares. Con la crisis económica, la autodefensa feminista, el modo de organizarse, las redes de mujeres se hicieron muy poderosas, y ese feminismo popular chocó con el feminismo académico, porque hasta ese momento se vio que, aunque no se enunciaba, el feminismo tenía clase, tenía color de piel, tenía rasgos económicos, tenía profesionalidad, era un feminismo de las universidades y un feminismo burgués. La irrupción de los feminismos populares fue un acomodamiento, y yo creo que parte de la riqueza del feminismo durante la democracia es justamente haber logrado confluir muchos sectores muy diversos de intervención y también de construcción teórica. Una de las cosas que aprendimos es que no se baja la teoría de la universidad de los grupos populares, se construye teoría en común, y los grupos populares tienen su propia construcción de conocimiento, su propio valor epistémico, su propia identidad que van transmitiendo a otras actrices del feminismo para hacer sus propias demandas en sus propios términos. En el 2010 y en el 2012 son los hitos del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género. Sé que una de las clases la va a dar María Rashid, seguramente este va a ser tema específico de alguna de las clases, pero quiero decir que el feminismo estuvo muy presente apoyando estos movimientos, siempre apoyó el movimiento los movimientos por la diversidad, porque por supuesto había mujeres dentro de esos movimientos por la diversidad, pero además porque está dentro del feminismo, está dentro de la convicción del feminismo, que el cuerpo no es un destino social. Y al estar esa convicción, tanto para votar a favor de la despenalización del aborto, como para votar a favor de que alguien pueda elegir su identidad y hacer los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que requiera para expresar esa identidad. Está dentro del feminismo entonces esta apertura dentro del pensamiento teórico de otros activismos como han sido los activismos de la diversidad. En el 2015 la marcha Ni Una Menos es también una explosión que tiene que ver con el compromiso de las comunicadoras feministas. Todos los días 3 de cada mes la Casa del Encuentro hacía un encuentro en Congreso, en Rivadavia y Callao, demandando por las desaparecidas en democracia. La Casa del Encuentro, ustedes saben que hace 15 años que llevan un registro de femicidios, cada día 3 se anunciaba si ese mes había habido un femicidio, cómo se llamaba la mujer muerta. Todas las muertas tienen nombre y apellido, tienen familia, tienen vínculos, tienen una circunstancia en la cual fueron asesinadas. Todo eso se compartía cada día 3 por la tarde en la esquina de Congreso. Pero en un momento asesinaron a una chica muy jovencita, Kiara, de 13 años, que estaba embarazada, que le va a decir eso a su novio y la mata la familia, la madre, el padre y el novio, y la entierran en el patio de la casa. Este asesinato tan brutal de una chica tan joven fue como un nivel de hartazgo, es decir, nos matan como moscas, pero esto absolutamente superó la tolerancia, y las comunicadoras dijeron, esta convocatoria del 13 tiene que hacer de otra manera, por las redes sociales, con el saber que tienen las personas, las mujeres que hacen comunicación feminista. Y en 3 semanas armaron, de un 3 de mayo a un 3 de junio, armaron la marcha Ni Una Menos en 3 semanas con una convocatoria de cientos de miles de mujeres. Esas reuniones anteriores éramos 30 o 40. Cientos de miles de mujeres en todo el país, yo creo que le dio al feminismo una visibilidad que para los partidos políticos fue un impacto. Porque además esa convocatoria no era desde un partido político. Rápidamente esto se debilitó, porque era un año electoral, al año siguiente se promovió que hubiera un discurso político dentro de la marcha Ni Una Menos, esto fracturó la marcha, sigue habiendo dificultades de esta índole. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que pensar dentro del feminismo es cómo se da ese encuentro entre los partidos políticos y el feminismo, primero para no usar los movimientos sociales en beneficio de una sola línea política, porque si no, años de lucha terminan en un acto donde hay un escudo partidario, y eso no es justo. Por otro lado, porque suele haber conflictos de intereses y muchas veces conflictos de lealtades. Las mujeres afiliadas, las mujeres feministas afiliadas a los partidos políticos
muchas veces se les pide que silencien las demandas o que aquieten el activismo con ciertos temas porque no es oportuno, porque hay algo más importante, porque ya va a llegar, y esto genera fracturas dentro del movimiento y retrocesos dentro de las demandas. En este momento, la demanda por la ley de aborto muestra esta dificultad para poder privilegiar una demanda que es del movimiento feminista, privilegiarla frente a los compromisos que naturalmente quienes son funcionarios o son afiliadas a un partido político tienen con ese partido político. Este conflicto de lealtades es muy difícil de atravesar y la única manera de acompañarlo es, por supuesto, dentro del propio movimiento. Entonces, la marcha Ni Una Menos se sigue haciendo, fue virtual este año, pero con estos altibajos. El 2018 fue un año estrella, con las vigilias por el derecho al aborto, 1 millón de mujeres en la Plaza Congreso cuando se discutió en diputados, 2 millones de mujeres cuando se discutió en senadores. Era algo que los compañeros de los partidos políticos decían, pero ¿cómo hacen para convocar? ¿Cómo llegan hasta la plaza? O sea, yo creo que acá hay como dos modelos muy distintos de organización. El modelo que venimos entrenando de los encuentros nacionales de mujeres desde 1986, ya 35 encuentros nacionales de mujeres, que es un modelo de red que ya teníamos muy habilitado para cuando fue la marcha Ni Una Menos o para cuando fue la vigilia de aborto. Ya estaba absolutamente entrenado ese modelo de red. Versus un modelo piramidal, un modelo vertical de bajar instrucciones y de cumplir órdenes, que es un modelo que sigue habiendo en la política, un verticalismo y una piramidalidad que termina en un hombre, que es el que tiene un hombre, o podría ser una mujer, pero una persona que tiene la última palabra y que baja la indicación a dedo. Así se conforman las listas, así se deciden muchas cosas en política, silenciando las diversidades dentro de los propios partidos. Entonces, yo creo que ese activismo en red fue algo que generó ese desconcierto para los partidos políticos y para los sindicatos, que cuando tienen que convocar para una marcha lo hacen con otros recursos, muchos recursos económicos. Nosotros no manejamos recursos económicos, manejamos otro tipo de condiciones para poder hacer estas reuniones. El 2019 tiene, creo yo, como un aspecto sumamente importante la ley de paridad. La ley de paridad exigida porque el cupo no se cumplía y porque todos los años que hay elecciones algún partido trata de violentar la ley de cupo, es muy difícil. Pensamos avanzar hacia la paridad y avanzar con un sistema que garantizara una participación igualitaria. ¿Qué hicieron como reacción los partidos políticos? Encabezaron todas las listas con varones, salvo a la izquierda. Todas las listas encabezadas con varones, con lo cual la oportunidad para las mujeres fue menos que el 50%. Con esa estrategia, que no es una estrategia de un partido, fue una estrategia también transversal, porque el patriarcado también es transversal. Responder con transversalidad de género al patriarcado implica estar muy atentas a todo este tipo de desórdenes. Desafortunadamente, una jueza electoral experta en cuestiones de violación sobre la ley de cupo, como es Alejandra Lázaro, que tenía el primer lugar en el orden de mérito para ingresar a la Cámara Electoral, no fue elegida ni por el presidente anterior ni por este presidente, siendo la única mujer que había llegado a las instancias finales con semejante desempeño, y además experta en cuestiones de género y derecho electoral, experta en ese tema. Es muy desafortunado que con un discurso tan protector de la equidad de género, con una ley de paridad, con un ministerio de las mujeres, tengamos como resultado la astucia de pensar en cuál es la pertenencia política o quién es el gobernador al que responde, que fueron las dos cosas que se tuvieron en cuenta para poner un candidato con menos antecedentes y ninguna visión de género. Entonces, todo el tiempo estamos luchando para que las razones partidarias no se superpongan y no anulen los compromisos que muy lentamente vamos logrando, como es este de la paridad. Y diría, para terminar, porque ya estoy llegando tarde a mi otra actividad, en este momento, ¿cuáles son los activismos y las medidas en las que me parece que está muy fuertemente presente el feminismo? Creo que con la pandemia, claramente el feminismo puso en el centro de la cuestión las políticas de cuidado y la economía del cuidado. Se comenzó a hablar, pero ya
con la experiencia cotidiana de todas las personas, ya no como una abstracción, porque economía del cuidado es una disciplina que Corina Rodríguez Enríquez, por ejemplo, que es la titular de Economía Feminista en Ciencias Económicas de la UBA, yo le invité a dar clase en los años 90. Digo, es una persona que hace 25 años que viene hablando de ese tema, con muchísima solidez. Pero el momento político fue fue la pandemia, fue tener que estar en casa, fue tener que hacer el doble rol laboral y de cuidado, y la evidencia también para los varones de todo lo que implica mantener en funcionamiento una familia, una economía doméstica y una relación de cuidado con los hijos. No obstante, en la encuesta que hizo el Ministerio de Educación Nacional, Trota mencionó que el 80% de los estudiantes tenían que tener apoyo de sus padres para poder hacer las clases virtuales. O sea que el desarrollo de las clases virtuales durante la pandemia recayó fuertemente en la familia. Ahora, cuando uno analizaba la composición de los padres, el 90% eran las madres. Es decir, que esa palabra que encubre un universal abstracto, encubría el hecho de que el 80% de todos los estudiantes del país tienen que tener apoyo, el 90% por parte de mujeres, que además desarrollan todo el resto de la tarea. Si la educación está a cargo fundamentalmente de mujeres, la salud está a cargo fundamentalmente de mujeres, esto duplica las tareas de cuidado. Entonces ya es absolutamente inocultable lo que implica en términos de productividad y de reproducción y de sobrecarga doméstica las tareas de cuidado para las mujeres. Por primera vez hay un área específica de género en el Ministerio de Economía, y esa área hizo un informe sobre el valor económico en relación con el PBI que tiene el trabajo doméstico de las mujeres. Y ese valor económico, que es de casi, creo que 15,4%, es mayor que el valor económico que aporta la industria y mayor que el valor económico que aportan la producción rural. Es decir, que si lo medimos en términos económicos, cosa que se hizo este año por primera vez en el país, las mujeres aportamos al Producto Bruto Interno del país sin obtener salario y sin obtener ningún reconocimiento por ese aporte económico, y sufriendo la sobrecarga de la economía de subsistencia, que es, por ejemplo, IVA sobre los alimentos de primera necesidad. Entonces, pensar la cuestión del cuidado me parece que es muy importante, pensar una gobernabilidad feminista. ¿Cómo es una gobernabilidad feminista? ¿De qué manera nos hacemos presentes en todas las políticas públicas y no nuevamente encerradas en un ministerio hablando de violencia? Porque pensar que las políticas de género son solo mujeres y que las mujeres son solo víctimas de violencia es una doble reducción que impide que progresemos socialmente en todos los lugares necesarios para evitar esa misma violencia, por la transversalidad que les mencioné antes. Y también me parece que un aspecto importante es el debate que se ha dado acerca del Encuentro Nacional de Mujeres, un debate que es muy áspero, no es un debate sencillo, es muy áspero porque tiene que ver también con la identidad del movimiento de mujeres, que es transformar el Encuentro Nacional de Mujeres en un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias. Esto implica el estallido de los límites geográficos. Pensar un encuentro plurinacional implica las comunidades originarias no aceptan los límites geográficos de la colonia. Entonces estamos pensando en un feminismo anticolonial, estamos pensando en un feminismo que no sea cis heterosexista, es decir, un feminismo de corporalidades disidentes, y estamos pensando en un modo de encuentro que amplíe nuestros derechos. Esto lo venimos haciendo hace 35 años. Lo que pasa entonces en estos últimos años de la marcha del 2015 ahora, de la marcha Ni Una Menos ahora, la proliferación de los feminismos juveniles, las redes en internet de Yo sí te creo, No nos callamos más, los scratches feministas en las escuelas, que otro día podemos analizarlos, pero que son mecanismos para eludir condiciones de violencia apelando a las redes de mujeres. No son magia, son producto del activismo de muchas miles de mujeres en este país, así que me encanta poder mencionarlo, aunque sea tan brevemente, en esta primera clase, para que después apreciemos cuántas voces, palabras y vidas de mujeres hay detrás de cada una de las medidas a las que seguramente van a aludir en este curso. Y les pido disculpas por abandonar esto como la Cenicienta en el baile, me siento de la misma manera
pero No, disculpanos vos, Diana, por esta desprolijidad. Y te agradezco muchísimo tu corrida y tu claridad y tu lucidez. Así que, bueno, nada, nos faltó el diálogo, pero bueno, otra vez será. bueno, Gracias a todos, ¿eh? Hasta pronto. hasta pronto. Bueno, nos quedamos acá para terminar de presentar el curso. Como les decía, este es el primer encuentro. El curso va a ser de manera virtual, con 8 clases en vivo, como esta, que van a durar 1 hora y media, los miércoles de 4 a 5:30. Pero paralelamente van a tener un campus virtual donde tendrán materiales de las clases y tal vez algunas actividades, y donde al final del curso tendrán que responder una evaluación que será con preguntas y respuestas eh, para poder acceder al certificado del curso, digamos. Así que bueno, las cuestiones técnicas, si hay dudas con las cuestiones técnicas, si no pudieron acceder al campus, si no tienen usuario, todo eso lo resuelve el Centro de Estudios para el Fortalecimiento Institucional, que es el CEFI, que nos da todo el apoyo administrativo y técnico para que podamos estar haciendo este curso. Así que si hay dudas, pueden escribir ahí, y la semana que viene va a estar con nosotras Matías Álvarez del CEFI para despejar dudas que todavía queden, porque bueno, siempre se genera algún tipo de, de inconveniente o no saben cómo resolver alguna situación técnica. Bueno, él va a estar para eso. La verdad que iba a estar hoy, pero bueno, también con el asunto de la demora, él tenía otra clase y no pudo acompañarnos. Y me olvidé en la corrida de decirles que hoy estaba previsto que estuviera María Elena Nadeo, que es la directora de nuestra área, pero bueno, está con un tema de salud personal y no pudo acompañarnos. Pero bueno, ya estará con nosotros la semana que viene, que tenemos un encuentro para hablar de temas de infancia y género. Estará ella con la doctora María Varas. Y luego, como ya saben, porque han visto el programa, supongo, vamos a ir abordando distintos temas para ampliar la agenda de género. Tendremos no solo, bueno, como dije recién, niñez y género, vamos a tener también a María Rashid y Flavia Masencio para hablar de los derechos LGBT. Tenemos una clase específica de comunicación y género. Ahí vi que hacían algún comentario en relación al tema, ahí lo vamos a poder abordar puntualmente. También hablaremos de educación sexual integral y de este tema tan importante que mencionó Diana al final, que es el tema de los cuidados, de las políticas de cuidados, de la economía de cuidado, de todo ese trabajo invisible que hacemos las mujeres en general y que se visibilizó con esta pandemia. Y después, este año, tenemos dos encuentros para pensar todo lo que tiene que ver con las masculinidades. Uno específicamente sobre cultura machista y masculinidades, y el último, que justo coincidirá con el 25 de noviembre, Día de Lucha contra la violencia hacia las mujeres, para hablar del abordaje de varones que ejercen violencia. Así que, bueno, creo que es todo por hoy. Si tienen alguna duda, entonces, técnica, escriben al CEFI o en el campus. También hay un foro que yo puedo ver y contestar, así que ahí estaremos comunicadas, o me pueden escribir al mail de nuestra área, que es género, ahora se los escribo, @defensoría.org.ar. Y bueno, seguimos comunicados, comunicadas.
comunicades. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, algo que es más fácil, creo que si lo hacemos por acá por el chat, que yo los puedo ver. Ahí están preguntando, vi el tema de si vamos a grabar las clases. Las clases están grabadas. Vamos a grabarlas, no sé si llegamos a editarlas, intentaremos editarlas y además pedir autorización a las docentes para poder subir, ¿no? Así que ese es el plan, por lo menos. El presente se da colocando nombre, no lo sé. Ahí está Paula respondiendo. Paula Frum es del CEFI. Perfecto. Bueno, creo que no hay ninguna otra consulta. Quedamos a la espera del próximo encuentro. Y bueno, nada, gracias por participar, bienvenidas, bienvenidos, y esperemos que tengamos un lindo curso y que podamos, sí, en los próximos encuentros tener espacio para el intercambio, que en este, la verdad que lo lamento mucho que no hayamos podido intercambiar con Diana. Bueno, saludos. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, gracias.